no hay una prueba fehaciente de que alguien diga que Biden odia a López Obrador y viceversa, menos que López Obrador odia a Biden o odia a Trump o Trump odia a López Obrador. ¿Qué es eso? ¿Qué niveles ya estamos hablando de análisis? Aquí tenemos que ir a análisis duros. Vean, podemos decir que no le gustó o se esperaba que de inmediato López Obrador lo reconociera. Sí, pero ya les dije toda la cobertura de la doctrina Estrada, que es muy fundamental. Eso hay que entenderlo. Y Estados Unidos lo entiende perfectamente. Eso también no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua. Bueno, ¿le convendrá verdaderamente a Joe Biden, ahora que va prestar sermento o juramento el 20 de enero a mediodía, pelearse con un presidente tan popular en México? Estamos hablando del 70% de aceptación, que hace mucho no lo tiene un presidente en la historia de nuestro país. Pelearse con un presidente tan popular, tanto en México como en Estados Unidos. Vean, a mí me consta, yo conozco bien la comunidad mexicana en Estados Unidos y me ha tocado pues hacer giras y dialogar con ellos. Realmente Andrés Manuel es muy popular en Estados Unidos, en las comunidades mexicanas. Y tan no intervino, porque aquí muchos dijeron, es que fue a la visita a la Casa Blanca. Sí, pero no puedes comparar esa visita con la que hizo Trump cuando lo reciben Videgaray y Peña, porque en ese momento Trump era candidato, no era presidente de Estados Unidos. Y ahí yo le doy la razón a quienes criticaron esa visita. E incluso Claudia Ruiz Massieu, que era canciller, tengo entendido que mostró su insatisfacción, lo cual pues, era muy válido. Y creo que lo renunció, ya no sé qué pasó. Bueno, a lo que quiero llegar no es comparable porque no es entre iguales. Aquí estamos hablando que Estados Unidos, México y Canadá firman un TMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y Justin Trudeau pues no quiso ir a su cuenta y riesgo. Nosotros no tenemos esos anticuerpos que puede usar Canadá. México no tenía mucha opción. Vean, les recuerdo algo. Si hubiera sucedido con Biden siendo presidente en lugar de Trump, hubiera dicho lo mismo. Es decir, aquí no había analogía porque es una visita de Estado. Es decir, López Obrador es presidente, Trump es presidente, va y firma el tratado del TMEC, que además no lo hizo él. La mayor parte del tratado MEC lo hace Videgaray con esta cosa, ¿cómo se llama? El de Alfonso Guajardo, que se cree que es el único que sabe de libre comercio en la Vía Láctea. Y naturalmente Peña, que ni sabía de lo que firmaba. Entonces, y la última parte que firma ya siendo presidente electo López Obrador es la parte que envía a Jesús Seade para la cuestión de la soberanía energética. Pero fuera de eso, todo el tratado, que a mí no me gusta, a mí ni me gustó el Tratado de Libre Comercio, porque no tiene transferencia de tecnología, y tampoco me gusta donde aquí hay un apartheid literal, una gran discriminación tecnológica. No crean que yo echo las campanas al vuelo. Bueno, pero es nuestra realidad y tampoco voy aquí a hacer un papel de aguafiestas. Bueno, entonces ahí tienen ustedes que eso, para empezar, no es comparable. Bueno, ya nos vamos a situaciones ya más reales. Conste, yo lo he dicho hasta el cansancio, a mí me consta, cuando me reunía con Manuel Camacho Solís y con Andrés Manuel, nos reuníamos, pues tenían una excelente relación con Obama. Pues ahí me quedé. Obama es el mentor de Joe Biden. Obama fue presidente y dos veces fue vicepresidente Biden, sin hacer una mancuerna, nos guste o no. Hay una excelente relación, siempre la ha habido, entre la llamada izquierda mexicana con el Partido Demócrata. Hay mayor afinidad, eso es muy interesante verlo. Ustedes lo pueden ver hasta en los principios básicos de los dos partidos. Hay una mayor afinidad de la llamada izquierda mexicana. No la izquierda travesti de los chuchos, por favor, o del Belauzarán, o toda esa fauna que ya ustedes conocen.
Estoy hablando de cosas más serias, ¿no? Más fundacionales, se diría por ahí. Y la amistad pues, era enorme entre ellos. Incluso en una ocasión López Obrador, siendo candidato, fue a Los Ángeles a apoyar a Obama. Ustedes saben, California prácticamente, que es mayoría mexicana, prácticamente vota por los demócratas. Siempre se ha dado esa consideración. Bueno, hasta ahí dejo y ahí viene por qué a Biden no le conviene pelearse. Ni con México, ni con el presidente en turno de México, ni con los mexicanos, ni con López Obrador. De ahí les voy a dar mi muy humilde opinión. Vean, Biden para empezar llega ya muy débil. Es decir, no crean que es un presidente que tiene mandato. No lo tiene. Estados Unidos ahorita está en una franca, pues yo diría una situación muy delicada. Hay una palabra en alemán que se llama Schadenfreude, que es el placer que da el malestar ajeno. Yo no padezco eso. Es decir, nosotros le deseamos que Estados Unidos se armonice, se reconcilien, si es que es posible, por una sencilla razón, porque nos va a afectar tanto a los mexicanos, nuestros connacionales en Estados Unidos, como a nosotros en México. Entonces vas a decir, ¿por qué? Por una sencilla razón. Primero que nada, tenemos más de los 36 millones de mexicanos que dice esta muy sesgada oficina del censo allá en Estados Unidos. Mi ojo de buen cubero es que son 55 millones. Esa es mi muy humilde opinión. Como están subreportados, no es fácil hacer el conteo. Vean, yo he preguntado, créanme, donde se debe preguntar, de los dos lados, tanto en Estados Unidos como acá, y me mandan a la oficina del censo, pues cualquiera lo googlea, no tiene ninguna... Quiero datos duros, etcétera. En una ocasión me llamó la atención que el mismo embajador de Estados Unidos de México, Landau, haya dicho que hay 60 millones de mexicanos. Ya sabemos que hay 62 millones de latinos, pero los latinos no son todos mexicanos. El 62% de los latinos en Estados Unidos son mexicanos. Yo por eso hago mucho la diferenciación entre mexicanos, que somos el 62% de todos los latinos en Estados Unidos. Eso es importante. Además, la religión de los mexicanos en su mayor parte son guadalupanos, católicos, mientras que los latinos no mexicanos, su mayoría son protestantes. Son sutilezas muy importantes, relevantes. Además, no tenemos la misma historia con Estados Unidos. Dos mexicanos que mis muy queridos latinos no mexicanos. Yo siempre le he dicho, yo soy tan latinoamericanista como soy mexicano. Entonces, así no es nada de personal en contra de alguien. Estoy hablando de precisiones, que además tenemos diferentes historiales, diferentes migraciones. Yo por eso siempre he estado en contra de que la oficina del censo llame al 62% de los latinos, que somos los mexicanos, nos pongan en la generalidad de latinos o hispanics. Esta todavía es peor, todavía les paso la de los latinos, la de hispanics menos. Bueno, y hay que recordar que los latinos, en general, como le llama la oficina del censo, son de alrededor del 18% en Estados Unidos. Hoy los mexicanos solos, sin los latinos no mexicanos, estamos hablando es prácticamente el mismo porcentaje de los muy respetables afroestadounidenses. Hay una diferencia, si no me equivoco, de 2%. Pero obviamente los mexicanos van que vuelan debido a los centennials que tenemos y a los millennials, y va a ser la primera minoría étnica en la próxima elección en Estados Unidos, así de fácil. Bueno, entonces dicho esto, incluso yo acabo de hacer un artículo en La Jornada donde vislumbro una alianza de los mexicanos con los WASP, con el White Anglo-Saxon Protestant, los protestantes blancos anglo-saxones. Y ahí es donde entra por qué a Biden no le conviene pelearse con México, aunque Andrés Manuel sea lo peor de lo peor. Obviamente que no lo es, pero yo quiero así abonar a las fobias de guerra y del Sarucán y de otros peores, ¿eh? No crean que yo esto es porque me los mandaron y ahí medio lo vi. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué niveles?
dice un buen, representó al país, por eso siempre estuvo tan mal representado México. Además no lo representaban. Sarucán representaba más los intereses de Israel y de los hermanos Goodman que los intereses de México, abiertamente se los digo. Bueno, Gabriel Guerra, pues fue un empleadito, tampoco llegó a tanto. Hay un funcionario que además me tenía en la lista negra de presidencia, imagínense. Que no hable Jalife, vamos a frenar a Jalife, tal canal, ahí con un tal Zambra, que estaba en el canal 11, un día que llegó un amigo mío, director del 11, me dice, oye, aquí estás en la lista negra, te tenían el Guerra y el Zambra, Jambra, no sé cómo se llamaba. Ahí le dije, por favor, le dije, es el crimen perfecto. En ese momento yo decía que el crimen perfecto, porque habían dicho, era el canal 11. ¿Sí sabe por qué, no? Porque tú matabas a alguien, nadie te veía. Entonces, a mí me da risa que ya esos niveles de poca audiencia que tienen estos canaluchos, te pongan en la lista negra. Yo se los digo con mi rigor, yo puedo tener acceso a las mejores televisoras del mundo. Y la tuve en una gran época, en ese momento yo era comentarista de CNN, con eso les digo todo. Y luego ya no se diga a nivel euroasiático, Medio Oriente, Sudamérica. No acaba, imagínense, el Jambra y el Guerra boicoteando que yo no saliera en el Canal 11, se me hacían un favor. Bueno, en ese momento, no estoy hablando de este Canal 11, que espero no cometa las mismas vejaciones de sus antecesores. Entonces vean, en esta situación, ¿cómo le puede convenir a un presidente que llega muy alicaído, donde el trumpismo, con o sin Trump, ahí está, nos guste o no? Yo soy realista, yo veo lo que pasa en Estados Unidos. Y hemos visto las dos maneras en que votaron los mexicanos, fíjense. Yo hago mención precisamente en mi artículo que acabo de hacer en La Jornada de lo tengo que reconocer, un fascinante estudio que hicieron. No me gustó, es fascinante por la manera en que votaron los llamados latinos y mexicanos en las urbes en Estados Unidos, en las grandes urbes. Hasta puse surrealismo. ¿Qué quiere decir? Porque eso es increíble. La mayor parte de los latinos, lo dice el New York Times, que odia a Trump y es pro Soros a morir. 65% votó por Trump. De no creerse. Bueno, yo como realmente traigo otra hipótesis de trabajo, es decir, yo no quiero ver la dispersión del voto tanto de los latinos como de los mexicanos. Yo realmente se los he dicho, para mí el futuro de Estados Unidos y el futuro de la relación México-Estados Unidos, van a decir, bueno, Jalife está exagerando, ya redujo demasiado. Bueno, esa es mi hipótesis, tengo derecho, ¿no? Ya la historia nos desmentirá, o el presente inmediato. Si se pudiera decir así, para mí hay que seguir California y Texas. ¿Por qué razón? Para empezar, tienen el mayor PIB, Producto Interno Bruto, de todo Estados Unidos. California el primero. Si California fuera país, sería el quinto del mundo. Si Texas fuera país, sería el 10º del mundo. En votos electorales, California anda, si no me equivoco, 55 votos electorales, y Texas trae 38. Son los dos principales votos electorales. Ustedes saben que en Estados Unidos la contienda es por estado y sus votos electorales, no es popular. Por eso a mí no me gusta esa dispersión demográfica que se hace de los latinos y los mexicanos que operó New York Times, pero me gustó. Fíjense lo que no estoy de acuerdo, pero está bien hecho, y además lo que no me gustó fue el abordaje, porque yo sí traigo una hipótesis operativa, que es o Estados Unidos en una guerra civil o viene la secesión. Adivinen de dónde. Pues California con su Calexit, así se llama, o Texas con su Texit. Entonces ahí lo tienen. Entonces son momentos muy delicados en Estados Unidos, donde a Biden no le conviene pelearse con su vecino del sur, que además tenemos entre 35 o 55 millones de mexicanos allá en Estados Unidos. Y se va a pelear con el futuro porque los mexicanos somos los que vamos a definir las próximas elecciones, si es que no se da la guerra civil o si no se da secesión, cosa que yo no deseo. Ya les dije las consideraciones por las cuales no las deseo. Una de ellas es que de los 6 principales ingresos que tenemos en México, 5 dependen de Estados Unidos. 5, se dice fácil, y no solamente son las remesas, 5 rubros. Entonces, dicho esto,
¿Cómo le va a convenir a Biden pelearse al revés? Yo si fuera Biden, primero que nada, él es católico. Tenemos más convergencias, bueno, al menos él, los católicos, que con los guadalupanos mexicanos. Esa es la realidad. Más que con los latinos no mexicanos, que en su mayoría son protestantes. Entonces ahí tienen ustedes que no tiene ni sentido todo lo que se ha pensado y dicho de que Biden odia a Andrés. Aunque lo odiase, la política no es tan primitiva. Vean qué nivel hemos ido en los abordajes de los temas en México. Y es una cosa racional. Se tiene que pensar en la perspectiva de la relación entre los dos países. Y nos guste o no, a nivel estructural, estamos amarrados por un TEMEC. A mí no me gusta, ya se los dije hasta el cansancio. Incluso hay un veto contra China, para que no tengamos un tratado de libre comercio con China, que hoy tiene el mayor bloque geoeconómico del planeta, que es el famoso RCEP de 15 países. Mayor bloque. Estamos hablando de la tercera parte del Producto Interno Bruto Mundial, aquellos que les gusta ser economicistas a ultranza, y donde hay transferencia de tecnología. Ojo, que no la tenemos en el TEMEC y no la tuvimos con el Tratado de Libre Comercio de Salinas, etc. Entonces, vean, ya con esto que les estoy diciendo, pues prácticamente no hay razón, a todo lo contrario. Un prospectivista, estadista, sus equipos, tienen equipos, no crean que hablan así a locas y a tontas. Hay gente, hay think tanks de primera en Estados Unidos que vislumbran más o menos lo que estamos abordando. Unos a favor de Trump, otros en contra de Trump, otros a favor de Biden. O sea, no, pero en general sí ven la perspectiva de la relación